Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. Si eres un manitas o no eres un manitas, si te gusta reparar por ti las cosas, tengas o no tengas idea, este tutorial para torpes te vendrá bien porque vamos a aprender a cambiar un grifo. Puede parecer una tontería, pero no todo el mundo sabe hacerlo correctamente. Vamos con el vídeo. Vamos a comenzar. Para cambiar el grifo simplemente necesitamos el grifo nuevo que hemos comprado. Vamos a hacer el unboxing de grifo. Es algo extraño, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Este modelo es un grifo muy económico, básicamente trae lo justito. Vamos a ver el grifo en sí. Aquí lo tenemos, es un grifo monomando de ducha que lleva que el chorro en sí y luego el acople para el teléfono de la ducha. Y viene una cajita con diversas cosas que vamos a explicar. Esto son embellecedores, simplemente es para tapar los adaptadores estos o los acoples. Esto iría así, enroscado, que luego lo veremos, y taparía pues digamos esto que queda feo, pero simplemente es algo estético. Viene dos, uno para cada adaptador, vienen con junta tórica, con filtro incorporado, que esto es para evitar que se metan piedrecitas o bueno, cosas que van por las tuberías, y nos emboce el propio mecanismo interno del grifo. ¿Qué podemos usar a la hora de evitar que hayan fugas en las uniones? Bueno, pues suponiendo que las juntas tóricas no hagan su función, que podría ser, podemos usar dos cosas básicamente. Tenemos el hilo de cáñamo, que bueno, lo venden en tiendas de bricolaje, y una especie como de pasta que se junta con el hilo de cáñamo y se hace ahí como, bueno, pues como una mezcla, y esto se enrollaría en lo que es la rosca, o también más moderno, esto digamos el hilo de cáñamo es lo de toda la vida. Y luego tenemos la cinta PTFE o cinta de teflón, que viene a ser la misma técnica. Se saca la cinta, se enrollaría en lo que es la rosca y ya está. Y esto evitaría que hayan fugas. Pero bueno, teniendo estos conceptos básicos, vamos a irnos ya a hacer el montaje, que es bien sencillo y como veréis no tiene ninguna complicación. Lo primero que tenemos que hacer antes de tocar nada eléctrico o en este caso de suministro de agua, cambiar un grifo o lo que sea, es cortar el suministro. En este caso la llave general de la vivienda está en uno de los baños, puede estar bajo el fregadero, en la galería, donde sea. Así que procedemos a cortar el suministro. Y ya está, ahora ya podemos trabajar con tranquilidad. Ya estamos delante del grifo que tenemos que sustituir y comenzamos. Es bien sencillo, primero quitar estas dos tuercas, no tiene mucho secreto. Y ahí lo tenemos, ¿veis? Súper sencillo, ¿verdad? Tengo que decir en contra de este tipo de grifos que son autorregulables. Tú, bueno, eliges la temperatura que quieres el agua y teóricamente ella lleva un termostato que te ajusta a la temperatura que tú has seleccionado o elegido. El problema que tenemos aquí en Valencia o en alguna ciudad que el agua sea bastante dura es que lleva mucha cal, lleva muchas piedras en suspensión, lo que sea. Y ese termostato o la válvula que gestiona la temperatura se atasca y se queda obstruida. Y es lo que ha pasado en este caso, porque en sí el grifo no es muy viejo, simplemente ha dejado de funcionar como debía. Dicho esto, seguimos. He puesto el dedo porque se estaba saliendo por el tema de presiones y tal, pero nada, no hay drama. Vamos para allá. Quitamos los viejos embellecedores. ¿Qué nos hemos encontrado al quitar los capuchones? Nos hemos encontrado que los adaptadores están bien, están perfectos y están bien sellados. Esto es una finca, o esta es una finca de 30 años, que la verdad es que, bueno, las tuberías ya son viejas y no me apetece cambiarlos. ¿Por qué? Porque al estar, las tuberías bastante viejas y este adaptador está bien instalado, no lo quiero tocar por no fastidiar la rosca, porque ya se sabe, las cosas viejas cuanto más las tocas, más fácil o más posibilidades hay que se estropeen. Así que voy a mantener los adaptadores, pero en caso de que los quisiéramos cambiar, pues simplemente los desenroscaríamos con una llave inglesa y pondríamos el hilo de cáñamo y la pasta o la cinta de teflón
y los pondríamos. Esta medida es estándar, o sea que el grifo que había antes es exactamente de la misma medida que el que he comprado ahora, así que simplemente vamos a poner el nuevo grifo en la posición en que estaba el antiguo. Vamos allá. Vale, pues procedemos. Vale, luego esto ya lo ajustaremos mejor. El tema este que salga agua, no os preocupéis porque esto es normal, es por presiones que hay en las tuberías, así que bueno, podemos trabajar perfectamente aunque salga un poquito de agua. Vale, juntas tóricas con su filtro, en cada boca una. Bien, y procedemos a poner el grifo, no tiene más secreto. ¿Veis cómo exactamente es la misma medida? No hay que tocar nada. Por lo tanto, mi consejo, cada uno que haga lo que quiera, mi consejo es que en instalaciones antiguas, si está bien hecho, mejor no se toca. Porque me ha pasado a veces en instalaciones eléctricas, fontanería, lo que sea, que por tocar de más he acabado perdiendo tiempo, dinero y metiéndome en problemas y en líos. Vamos a apretar. Esto hay que apretarlo, pero tampoco hay que apretarlo como si no fuera la vida, porque dentro está la junta tórica que es de goma, entonces si lo apretamos en exceso es que nos la vamos a cargar y su función ya no la va a hacer. Así que simplemente una apretadita, así bastante fuerte, pero sin pasarnos. Y teóricamente ya está instalado. Ahora lo que hacemos es ajustar un poco los embellecedores, dejarlos pegaditos a la pared. Y ya está nuestro grifo terminado. Vamos a poner la manguera del teléfono. También mantenemos la que había antes porque está bien, pues para qué vamos a cambiarla. Y ya está, simplemente con la mano bien apretado y solucionado. Vamos a ver si funciona. Y aquí tenemos, ya lo he probado para verificar que estaba bien, así que no vamos a tener problema ninguno. Bueno, este grifo tiene dos modos, ¿no? El de chorro, que ahí está, agua fría, agua caliente. Esto es normal porque las tuberías tienen que volver a llenarse de agua y veis toda la suciedad que tira. Esto es horrible para los grifos que hemos retirado. Para estos grifos es que lo estropean enseguida, por eso, bueno, mi opinión es que si tu ciudad, lo he dicho antes, si no tiene el agua apta para estos grifos, mejor ni lo instales porque no te van a durar ni un año. Vale, volvemos al agua fría y, ¿veis? Aquí tenemos el teléfono perfecto. Y nada, pues aquí tenemos nuestro grifo cambiado. Como habéis visto, es que he tardado 5 minutos y realmente, pues eso, el grifo bien económico y en comparación que si hubiera venido un fontanero nos hubiera costado muchísimo más caro que nos ha costado así. Así que nada, oye, si te ha servido de algo mi tutorial para torpes, pues déjame un like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y nos vemos la semana que viene en el canal de Llega Experimentos. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.